Y si el tiempo que estamos viviendo no es solo una crisis global, sino una señal profética que muchos están ignorando, nunca antes la humanidad había estado tan informada y al mismo tiempo tan confundida. Guerras, rumores de guerras, crisis económicas, confusión moral, miedo constante y un aumento evidente de la maldad. Para muchos son simples ciclos históricos, pero para quienes leen la Biblia con atención, estos eventos no son sorpresa, Jesús los anunció. En Mateo 24 Jesús habló de señales que precederían el fin: engaño, conflictos, persecución, amor enfriado. No dijo que fijáramos fechas, sino que aprendiéramos a discernir los tiempos. El tiempo profético no es un reloj humano, es un proceso espiritual que avanza aunque muchos no lo noten. El tiempo actual no es solo de juicio, también es de misericordia. Antes de cada intervención divina, Dios siempre ha dado advertencia. Lo hizo con Noé, con Sodoma, con Israel y con la iglesia primitiva. Hoy no es distinto. En el aumento de la confusión no es casualidad, es una llamada a despertar. La Biblia dice que en los últimos tiempos muchos oirían, pero no entenderían. Tendrían información, pero no discernimiento. Por eso el mayor peligro no es lo que pasa afuera, sino la falta de sensibilidad espiritual dentro. El tiempo profético actual exige una fe firme, no emocional. Exige santidad, no apariencia. Exige preparación, no miedo. Jesús no llamó a su pueblo a esconderse, sino a velar. Velar no es temer, es estar atentos, viviendo con propósito. Estamos en una etapa donde la línea entre la verdad y el engaño se vuelve cada vez más delgada. Por eso el creyente no puede vivir distraído. No se trata de obsesionarse con el fin, sino de vivir como si cada día contara eternamente. El tiempo profético actual no es para especular, es para alinearse. No es para huir del mundo, sino para hacer luz en medio de él. Porque cuando el tiempo se acelera, la decisión es clara: o despertamos, o seguimos dormidos. Y la pregunta final queda abierta para cada uno: ¿estás interpretando los tiempos o solo sobreviviendo dentro de ellos? El tiempo profético no avanza de golpe, avanza por señales acumulativas. Jesús fue claro cuando dijo que las señales no vendrían aisladas, sino como dolores de parto al principio espaciados, luego cada vez más intensos y frecuentes. Esa comparación no fue casual. Los dolores anuncian que algo está por nacer, pero también indican que el proceso ya comenzó y no puede detenerse. Hoy vemos ese patrón con claridad. Conflictos que antes eran regionales ahora tienen impacto global. Crisis que antes afectaban a un país hoy sacuden al mundo entero. El miedo se ha normalizado. La incertidumbre se volvió cotidiana. Y lo más preocupante, la verdad ya no es absoluta para muchos. La Biblia advierte que en los últimos tiempos, el engaño sería tan fuerte que, si fuera posible, aún los escogidos serían confundidos. No se trata solo de falsos profetas evidentes, sino de una cultura entera que diluye la verdad, relativiza el bien y normaliza lo que antes se consideraba incorrecto. Aquí entra un punto clave del tiempo profético actual. La batalla principal no es solo externa, es interna. No es solo contra guerras o crisis visibles, sino contra el enfriamiento espiritual, la apatía y la pérdida de discernimiento. El enemigo no necesita perseguir a una iglesia dormida. Basta con distraerla. Jesús habló de una generación que estaría ocupada en comer, beber, comprar y vender, como en los días de Noé, no porque esas cosas sean malas en sí, sino porque vivían como si el tiempo no tuviera consecuencias eternas. Ese es el peligro del tiempo actual, al seguir con la vida normal sin preguntarse qué está pasando espiritualmente. El apóstol Pablo escribió que habría una gran apostasía antes del fin, no una rebelión violenta, sino un abandono silencioso de la fe verdadera. Gente que seguiría hablando de Dios pero sin poder. Religiosidad sin transformación, palabras sin obediencia. Por eso el tiempo profético actual exige más que información bíblica, exige posición espiritual. No basta con saber que vivimos tiempos difíciles. La pregunta es: ¿cómo estamos viviendo dentro de ellos? Porque las señales no fueron dadas para generar pánico, sino para producir arrepentimiento y preparación. Dios siempre ha hablado antes de actuar. Nunca sorprendió a su pueblo sin advertencia. El problema es que muchas veces las advertencias son ignoradas porque no vienen acompañadas de espectáculo. El tiempo profético actual no siempre grita, a veces susurra, y solo el que vela lo escucha. Aquí hay una verdad que confronta: no todos los que ven las señales las entienden, y no todos los que las entienden reaccionan. Este tiempo es una oportunidad, una ventana de gracia, un llamado a volver a lo esencial en oración sincera, vida santa, fe activa, no para huir del mundo, sino para estar firmes cuando todo tiemble. Porque cuando las señales se acumulan, el mensaje es claro, el reloj profético no se detuvo, y el llamado de Dios sigue vigente. Entender el tiempo profético actual no sirve de nada si no transforma la manera en que vivimos. Jesús nunca habló de las señales para alimentar la curiosidad, sino para provocar preparación. El mayor error no es ignorar los tiempos,
sino conocerlos y seguir viviendo igual. La Biblia no llama al creyente a vivir con miedo, sino con vigilancia. Jesús dijo, velad. Velar no significa obsesionarse con el fin del mundo, sino vivir con los ojos abiertos espiritualmente. Es estar atentos a lo que Dios está haciendo, no solo a lo que el mundo muestra. Uno de los llamados más claros para este tiempo es volver a la sobriedad espiritual. El apóstol Pablo escribió que los hijos de la luz no deben dormir como los demás. Dormir en este contexto no es descansar físicamente, sino vivir distraídos, sin discernimiento, reaccionando solo a lo inmediato. El tiempo profético actual exige una fe madura. Ya no alcanza con una fe heredada, emocional o superficial. Es una fe probada, arraigada en la palabra, capaz de mantenerse firme cuando las circunstancias cambian. Por eso Jesús preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? No preguntó si habría religión, sino fe. Otro punto esencial es la santidad, no como legalismo, sino como coherencia. Vivir preparados no es vivir perfectos, sino vivir alineados. En tiempos de confusión moral, el creyente está llamado a ser luz, no a mezclarse para encajar. La santidad no es aislamiento y testimonio. La oración también cambia en este tiempo. Ya no es solo una lista de peticiones, sino un espacio de discernimiento. Orar es escuchar, no solo hablar. Es pedir dirección, no solo soluciones. En tiempos proféticos, Dios sigue hablando, pero pocos se detienen a escuchar. El tiempo profético actual también demanda acción. No es momento de pasividad espiritual. Jesús comparó el reino con siervos que recibieron talentos. El problema no fue perderlos, sino enterrarlos. Hoy, muchos entienden lo que está pasando, pero no hacen nada con ese entendimiento. Aquí entra una verdad importante. Prepararse no es esconderse, es vivir con propósito. El creyente no fue llamado a huir del mundo, sino a influir en él, no a vivir aterrorizado por el futuro, sino confiado en que Dios sigue teniendo el control. El Apocalipsis no fue escrito para generar pánico, sino para afirmar que, pase lo que pase, Cristo reina. Vivir en el tiempo profético actual implica revisar prioridades. ¿Qué ocupa más tu tiempo? ¿Qué alimenta tu mente? ¿Qué gobierna tus decisiones? Porque los tiempos revelan lo que realmente gobierna el corazón. Este es un llamado a despertar. No mañana o ya a volver a lo esencial, a vivir con sentido eterno, a no posponer la fe para después. Porque el tiempo profético no es solo un escenario, es una invitación. Después de ver las señales, entender su acumulación y reconocer cómo deberíamos vivir, queda una verdad imposible de ignorar en el tiempo profético actual. No es una teoría, es una realidad en marcha. No está esperando a que el mundo crea en él para avanzar. Está ocurriendo ahora. Dios nunca reveló los tiempos para generar miedo, sino para provocar decisión. Cada advertencia bíblica viene acompañada de una oportunidad. Y hoy, esa oportunidad sigue abierta. El mismo Jesús que habló del fin, habló también de gracia, arrepentimiento y esperanza. El reloj avanza, pero la puerta aún no se ha cerrado. El mayor peligro de este tiempo no es la persecución, ni las guerras, ni la crisis global. El mayor peligro es la indiferencia espiritual. Es acostumbrarse al ruido del mundo y dejar de escuchar la voz de Dios. Es saber que algo no está bien y seguir viviendo como si nada pasara. La Biblia muestra que en los momentos finales siempre hubo dos tipos de personas: las que se burlaron de las advertencias y las que se prepararon en silencio. Noé no discutió con la multitud. Construyó el arca. Daniel no detuvo el imperio. Se mantuvo fiel a la iglesia primitiva. No evitó la persecución. Permaneció firme. El tiempo profético actual no exige que entiendas cada detalle, sino que tomes posición, que decidas a quién perteneces, que definas tus prioridades, que revises tu vida espiritual con honestidad. Este no es tiempo de fe superficial, no es tiempo de distracción. Es tiempo de profundidad, de volver a la palabra, de recuperar la oración sincera, de vivir con la conciencia de que cada día cuenta eternamente. Tal vez hoy sientes inquietud, no miedo, sino una incomodidad interior. Eso no es casualidad. Muchas veces, Dios habla a través de esa sensación. Es el llamado a despertar, a ordenar la casa espiritual, a vivir con propósito. Y aquí está la pregunta final, directa y personal. Si Cristo regresara hoy, ¿te encontraría preparado o simplemente ocupado? El tiempo profético actual no se trata del fin del mundo, se trata del estado del corazón. No se trata de fechas, sino de fidelidad. No se trata de huir, sino de permanecer firmes. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo dejes pasar. Quédate conmigo, suscríbete y sigamos descubriendo juntos las verdades bíblicas que nos preparan, nos despiertan y nos alinean con el propósito eterno de Dios, porque el tiempo sigue avanzando y la decisión siempre ha sido personal.